Bendito Dios, Padre del cielo, Señor. Hoy estamos nuevamente, Señor, en este lugar, como iglesia, como hijos lavados con tu sangre preciosa. Queremos, Señor, delante de ti, Señor, postrar, Señor, nuestra vida, nuestro ser, nuestros pensamientos, sabiendo, Señor, que tú quieres hablarnos, Señor. Y cuando tú hablas debemos tener reverencia, Señor, para escuchar tu bendita palabra, Señor. Y hoy te pido, Señor, que a través de esta palabra del mayordomo infiel, Señor, tú nos enseñes, nos edifiques, nos formes, y que sea esa palabra, Señor, que entre como bálsamo, Señor, a nuestro cuerpo, a nuestro ser, para que también nos anime a ser cada día esos siervos útiles, Señor, delante de tu presencia. Esos siervos, Señor, que realmente aprovechamos bien los dones y talentos y lo que tú, Señor, has colocado en cada uno de nosotros, Señor. Oh Padre del cielo, derrama, Señor, de tu Santo Espíritu. Llena, Señor, mi boca. Llena el corazón de cada hermano, Señor, con cada palabra, Señor, que tú hables, Señor, a través de mí. Yo dependo de ti, no dependo de mis fuerzas, sino dependo de tu presencia en el Señor Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces para dar inicio a la palabra en esta mañana, entonces vamos a leer los primeros versículos. Del versículo 1 del capítulo de Lucas 16, 1, vamos a leer hasta el versículo 7. Y vamos a dar inicio a la lectura. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor así, dice: y dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le dijo, le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás podrás más ser mayordomo. Perdón. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita en la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y dijo 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Entonces dejamos ahí. Entonces vamos a ver qué el Señor nos enseña a través de esto. ¿Qué quiere el Señor hablarnos en esta mañana? Como nosotros vemos acá, dice la parábola, dice del mayordomo infiel, dice: y dijo también a sus discípulos. O sea, era un mensaje que estaba diciendo ¿a quién? A los discípulos. Hoy nosotros somos ¿qué? En este lugar. ¿Somos qué? Sus discípulos también en esta tierra. Somos sus discípulos en esta tierra. Entonces dice ahí: había un hombre rico que tenía un mayordomo. Entonces ese hombre rico, aquí en la Biblia lo representa al Señor, Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, el rico en todo. Él es Dios. Amén. Pero dice que tenía un mayordomo, pero este mayordomo le salió ¿qué? Infiel. Entonces, nosotros podemos compararnos ¿a qué? A que somos esos mayordomos ahora en esta tierra. Dios ha derramado talentos, dones y ha colocado muchos tesoros en nuestra vida, en nuestro ser, en cada uno de nosotros. Por tanto, nosotros venimos a ser mayordomos de lo que Dios ha colocado en nuestras vidas.
Cada uno nos ha colocado unas cosas, otras talentos y todo, y nos ha dado la oportunidad también de tener riquezas, bendiciones, tierras y muchas cosas que Dios ha colocado en nuestra vida. Así que también nosotros tenemos que rendir un día cuentas a ese amo. Amén. Entonces acá nosotros vamos a estar viendo y debemos tener muy claro nosotros como siervos del Señor, debemos de tener en cuenta, muy claro, tengamos en cuenta que todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, es propiedad de Dios. Nosotros realmente no tenemos nada, o lo único que tenemos es que somos administradores de los bienes y talentos ¿de quién? Del Señor. Y es que ¿con qué propósito Dios nos dio talentos y bienes? ¿Con el propósito de qué? De usarlos bien. Pero ¿será para nuestra gloria? ¿Será para nuestro beneficio? Hay partes cosas que nosotros tenemos que hacer, o digamos que pueden ser también de beneficio para todos nosotros. Porque si Dios nos dio talentos es para que los disfrutemos, para que los usemos, para que sean en beneficio aún de nosotros mismos, con el propósito de también darle la gloria ¿a quién? A Dios, porque es el que colocó esos talentos en cada uno de nosotros. Y nosotros un día tendremos que dar cuenta de esos talentos y de esos dones y de esos bienes, aunque nosotros, que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Así que todo lo que Dios nos da, tanto talentos como riquezas espirituales y materiales también, no deben ser ¿para qué? Para nuestro gozo o nuestro deleite y que de pronto nos salgamos de la presencia de Dios. Es con el propósito de siempre darle la gloria y la honra a Dios. Amén. El hombre rico en esta parábola no elogió el fraude o el robo, sino la astucia de este ¿qué? Mayordomo, que quería tener que solucionar sus cosas, su vida temporal que iba a seguir viviendo. Entonces él este rico, este hombre alabó fue la astucia, no lo que él estaba haciendo, no le estaba aplaudiendo, digámosle así, que no estaba aplaudiendo, ay me robó, qué bueno, no, simplemente estaba elogiando la astucia. ¿Cómo había hecho este hombre? ¿Para qué? Para hacer para arreglar las cosas para más adelante. El mayordomo injusto no se pone como ejemplo o de engaño de engaño a su amo, ni para justificar la deshonestidad, sino para señalar la astucia de los hombres sin Dios para alcanzar sus objetivos. A veces los hombres sin Dios son más astutos que aún los hijos de luz, dice la palabra. Y los hombres sin Dios son astutos para hacer las cosas, para hacer muchas cosas. En cambio a veces nosotros como hijos de Dios a veces no tenemos esa astucia. Pero no es para que nosotros tal vez hagamos lo mismo que hizo este mayordomo infiel. O sea, nuestro interés o lo que Dios quiere enseñarnos o darnos a conocer es que nosotros debemos de ¿qué? Preocuparnos por qué hacer las cosas para bien, para el Señor, para darle la gloria a Dios. Y con el propósito de ¿qué? De una salvación y una vida eterna. Entonces podemos definir esta introducción de la siguiente manera. En esta parábola el Señor Jesús resalta el cuidado y astucia que puso un hombre deshonesto y mundano para alcanzar su objetivo de bienestar. Y nos invita a que aprendamos a seguir con igual diligencia y astucia el mejor objetivo que tenemos, que es, ¿cuál es el mejor objetivo que nosotros tenemos? La salvación y la vida eterna. Pero ¿será que nosotros tenemos que luchar solamente por la salvación nuestra? No, por todos los que nos rodean. O sea, nos deben de interesar las otras personas también. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a estar hablando acerca de la sagacidad. La sagacidad y astucia
que debemos tener para ser excelentes administradores de la gracia de Dios. Y vemos ahí nuestro primer punto, y lo encontramos ahí en el libro de Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 16, versículo 1 y 2. Y dice: y dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de la mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. O sea, Dios lo estaba llamando ¿a qué? A cuentas. Y a raíz de todo lo que estaba sucediendo, de todo lo que estaba pasando y de lo que él escuchó, los informes que le dieron los demás, entonces él ya le estaba advirtiendo lo que le iba a pasar, lo que le iba a suceder, lo que iba a pasar con él, que iba a ser quitado de su mayordomía. La palabra mayordomo etimológicamente significa el mayordomo sobre la casa. Es decir, el criado principal a cargo del gobierno económico de una casa o de una hacienda. Dios nos ha colocado a nosotros también acá como administradores de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestro trabajo. Y Dios nos ha dado ¿qué? Talentos, nos ha dado muchas cosas. No es porque nosotros somos inteligentes, no, es por la gracia de Dios, por el don que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. A unos que tienen propiedades es porque Dios les ha dado ¿qué? Ese talento, ese don para que ellos tengan esas propiedades y puedan ponerlas a trabajar, las administren bien, pero es con un objetivo de ¿qué? De darle la gloria a Dios. Amén. Bueno, así como existen mayordomos en lo natural, existen también mayordomos espirituales. En ese caso, nosotros somos ¿qué? Mayordomos espirituales acá, porque pertenecemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Somos mayordomos de Dios aquí en esta tierra. Dios colocó talentos espirituales en cada uno de nosotros, y nosotros debemos de dar cuenta de esos talentos espirituales que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. ¿Quién sabe orar? Todos sabemos orar, todos sabemos leer la palabra, todos podemos decir vamos a hacer un estudio, lo podemos hacer. Puede que a otros les cueste trabajo, pero lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces Dios nos ha dado el talento de ¿qué? De servicio, nos ha dado el talento de amar, de comportarnos o hacer ciertas cosas, de predicar la palabra. Hay muchas cosas que Dios ha colocado talentos especiales. Aquí la palabra llega y le dice da cuenta de tu mayordomía. Da cuenta de tu mayordomía. Estas son palabras que Dios le dijo a ese mayordomo, pero también nos las dice a nosotros hoy. Un día el Señor va a venir o nos va a llamar, y todos vamos a ser llamados a rendir cuentas de nuestra mayordomía, de lo que Dios ha colocado, de lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Así que Dios un día nos llamará a dar cuentas allí delante de Dios. ¿O no? ¿Va a ser así o no? ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Estamos a cargo del gobierno espiritual. Como hijos de Dios estamos a cargo del gobierno espiritual en esta tierra. Y como hijos espirituales y ser parte de la iglesia de Cristo, nosotros somos mayordomos espirituales tanto de la iglesia, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la sociedad y en el país. Donde Dios nos coloque, nosotros tenemos que aprender a ser mayordomos con el propósito de darle la gloria a Dios, de exaltar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Somos hijos de Dios, pero seguimos trabajando, seguimos sirviendo, seguimos usando nuestros bienes, pero con un propósito de exaltar y darle la gloria a Dios. Amén. Así que un día tenemos que dar cuentas. Puede que usted no sea el que está predicando acá, o que nunca le han dado la oportunidad, pero Dios le ha dado talentos diferentes. Administrar
su casa. Anoche hablamos aquí en la reunión de matrimonios. Hablamos de que debemos de ser buenos, ¿qué? Administradores de nuestra casa. Que como proveedores que Dios nos ha llamado a nuestro hogar, o nos ha puesto a los hombres como proveedores de nuestro hogar, de nuestra casa, debemos proveer alimentos, sustento, amor, pastoreo espiritual. Todo esto tenemos que ser pastorear. Así que nuestro primer pastoreo que nosotros tenemos es nuestro hogar y nuestra familia. En nuestro trabajo también tenemos que destacarnos como buenos empleados, dándole siempre la gloria a Dios, que Dios es el que coloca el querer como el hacer, y nuestros talentos son usados con el propósito de darle la gloria a Dios. Que siempre nosotros digan, ay, uy, pero si hizo ese trabajo, le digan, uy, pero si hizo ese trabajo rápido y tan bien hecho. Ay, y es porque Dios es bueno conmigo y me da el talento, la sabiduría. En la sociedad lo mismo, tenemos que hacerlo. En el país, en cualquier parte que Dios nos coloque, nuestro objetivo y el objetivo que nosotros estamos aquí como administradores de los talentos y de la administración de la parte espiritual aquí en esta tierra, es darle la gloria a Dios. Así que debemos de tener bien claro que todos nosotros somos los administradores de su gracia y que un día nos llamará a dar cuenta. ¿Lo tienen claro que Dios nos va a llamar a dar cuentas un día? Sí. Entonces leamos lo que dice la palabra acá en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué don nos ha colocado? Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Si Dios ha colocado el don de amor, que sea excelente en el amor, el don de dar, de recibir, el don de cuidar, de proteger, el don de enseñar, el don de predicar. Entonces cada uno debemos de dar cuenta de nuestro talento, y debemos de hacerlo para ministrar a los demás. Amén. Si le dio para que sea un hombre multimillonario, pues gloria a Dios, pero tiene que utilizarlo ¿para qué? Para darle la gloria a Dios. O sea que no, de pronto no es el que predica, no es el que enseña, no es el que hace acá, pero es un hermanito que tiene, bueno, Dios le ha dado tantos bienes y tantas cosas, tantas riquezas, pero todo es con el propósito de que el evangelio y la gloria de Dios sea extendida en todo el mundo. Amén. Amén. Bueno, al llamado del amo para rendir cuentas, que Dios nos va a llamar un día, tarde o temprano, Dios nos va a llamar a rendir cuentas. Que ojalá todos seamos hallados siervos fieles o infieles. Fieles. Dios quiere que ojalá todos seamos siervos fieles. Amén. Bueno, entonces podemos nosotros decir este primer punto: la sagacidad y astucia que debemos tener para ser excelentes administradores de su gracia, la gracia de Dios, es un buen administrador de la gracia de Dios. Tiene bien claro que tarde o temprano será llamado a dar cuenta de la mayordomía. Tarde o temprano. Unos van más rápido, otros no. Pero si llega el Señor por su iglesia, por su pueblo, pues todos vamos a rendir cuentas. Pero delante de Dios todos vamos a estar allí. Amén. Bueno, vamos a ver nuestro segundo punto. Lucas 16, versículo 3, al versículo 7. Dice: entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50.
Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Entonces acá nosotros vemos la astucia del ¿qué? Mayordomo, cuando supo que ¿qué? Que se le iba a quitar ¿qué? La mayordomía, que ya al rendir cuenta ya iba a quedar ¿qué? Sin empleo, iba a quedar sin trabajo. Y empieza a pensar ya, uy no, yo trabajar, ya estoy viejito. Me duele acá, me duele allá, ya no puedo trabajar. Ya no puedo hacer la labor de jornalero. Mendigar me da vergüenza. Mendigar o pedir me da vergüenza. O sea, este dijo, ay no, está grave la cosa, situación difícil. Pero que se puso a pensar y dice, ay ya me acordé, ya sé qué voy a hacer. Y fue cuando empezó a llamar a quienes, a los que le debían a su amo. Entonces empezó a hacer cuentas con él y empezó a hacer algo deshonesto. Y eso le llegó a oídos de su amo y por eso fue sacado, destituido, retirado de allí de su mayordomía. Yo les voy a contar una cosa. Yo estaba hace años, hace como 30, eso fue en el año 89 precisamente, que en ese tiempo, en esa época estaban estaban sacando a los empleados que cumplían 10 años de servicio, los sacaban. Váyase a descansar y descanse 3 meses y vuelve, pero pues yo no le doy nada, ni indemnización, nada, simplemente después vuelva a trabajar. Yo sabiendo eso y viendo esa situación, yo no usé de astucia, sino dije, o hice una astucia, pero para beneficio mío, sin desfalcar a nadie, pero con la visión de que si me sacaban, iba a tener algo en que trabajar. Y fue cuando llegué y se me ocurrió, digo, no, pues voy a comprarme tenía un carro viejito. Y vendí ese carrito viejito, ahí me dieron una plata y compré un taxi nuevo. Y dije, no, pues si me sacan, pues ya tengo en qué trabajar. Y ahí fue cuando yo empecé con lo de los carros. Pero porque me sacaron, sí, efectivamente cumplido el tiempo, me sacaron sin nada más plata. Y bueno, dije, pues me pongo a trabajar en eso. Y me fue bien, ¿para qué? Doy gracias a Dios porque fue algo tal vez de parte de Dios, ¿para qué? Para suplir un tiempo que iba a estar desempleado y pues realmente me fue muy bien, amén. Bueno, así que de igual manera el mayordomo injusto, o de igual manera que el mayordomo injusto, nosotros también debemos de ¿qué? De prepararnos para ¿qué? La siguiente etapa de nuestras vidas, para cuando nos llamen a cuentas. Todos tenemos que prepararnos para eso. Y para eso miremos acá lo que dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 6, 7 y versículo 10. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces acá, ¿qué Dios nos está diciendo acá acerca de esto? Que Él pagará de acuerdo a ¿qué? Conforme a nuestras obras. Si nosotros obramos bien, ¿será que Dios nos paga mal? Nos va a pagar bien, nos va a hacer prosperar, pero siempre y cuando nosotros obremos de tal manera que es honrando y dándole la gloria a Dios, amén. Dice, vida eterna a los que perseverando en Él lo hacen. Porque todo es para qué. Si yo hago las cosas bien, es con el objetivo de qué, de yo tener una paz espiritual y saber que si yo hago las cosas bien, tengo derecho, por haber creído en Cristo Jesús, tengo derecho a la vida eterna, amén. Porque mi comportamiento me está dando testimonio de que estoy haciendo las cosas bien. Dice, perseverando en bien hacer.
buscan gloria y honra, inmortalidad. Nosotros buscamos gloria, honra, inmortalidad, porque Dios nos da vida eterna en los cielos. Amén. ¿Lo creen o no lo creen? Pero para eso tenemos que ser honestos, rectos, y Dios nos pagará de acuerdo a nuestra rectitud en esta tierra. Entonces nosotros como mayordomos fieles debemos también con tenacidad prepararnos ¿para qué? Para la siguiente etapa de nuestra vida. ¿Cuál cree que es nuestra siguiente etapa de nuestra vida? Aquí nosotros como cristianos, como seres espirituales, ¿cuál es la siguiente etapa de nuestra vida? ¿A dónde? ¿A dónde quiere ir? ¿Al cielo o al infierno? Entonces nosotros tenemos que prepararnos con astucia, con astucia. Debemos de prepararnos ¿para qué? Para ese momento. Nosotros no vamos a ser eternos aquí en esta tierra, pero sí vamos a ser eternos en el reino de los cielos, porque Dios promete eternidad a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Amén. Todo aquel que hace las cosas bien y que sirve a Dios y que cree en Cristo Jesús tendrá vida eterna. Dice, o sea que nosotros tenemos que prepararnos ¿para qué? Para que no nos toque sufrir ¿en qué? En el infierno. ¿Usted quiere prepararse para que no le toque ir al infierno y allí sufrir lloros y crujir de dientes? No, nosotros tenemos que prepararnos para no ir al infierno, sino prepararnos para ir al cielo. Así que nuestro objetivo debe estar puesto ¿en qué? En la vida eterna. Seguimos viviendo en esta tierra como siervos, como seres espirituales, seguimos sirviendo en esta tierra. ¿Pero qué? Pero con un ojo ¿qué? ¿Puesto dónde? En el reino de los cielos. Saber que nuestro final, nuestra morada final está en el reino de los cielos. Amén. Así que igual que el mayordomo injusto, nosotros también debemos preguntarle a todos deudores de nuestro amo cuánto le deben para contarles que el amo les puede condonar la deuda. ¿Quién cree que Dios puede condonar nuestras deudas? Entonces nuestro trabajo como seres espirituales, como mayordomos de los dones espirituales que Dios ha colocado en nuestra vida, es buscar a todos aquellos que están alrededor nuestro, porque ellos, así como nosotros éramos deudores de Dios, ellos también son deudores. Nosotros ya nos pusimos a cuentas con Él. Él ya pagó nuestra deuda a nosotros, ya no la pagó, ya nos dejó sin deuda. Pero ¿qué de todos los que nos rodean? Están endeudados con Él. Una deuda impagable, como tal vez ya lo hemos nosotros leído o hemos aprendido en la palabra. Pero ¿qué Dios, si nosotros hacemos este trabajo de prepararnos y averiguar a las personas cuál es la deuda que tiene con Dios? Unos pueden ser fornicación, adulterio, vicios, prostitución, bueno, todas estas cosas que ahora encontramos en el día. Deshonestidad, mal mayordomo, todo eso puede ser. Entonces nosotros, bueno, igual, ¿cuál es el problema? Porque no creen en Dios, porque muchos dicen, yo no creo porque yo soy tan pecador que muchos dicen es que ni Dios podrá perdonarme las cosas que Dios ha hecho, pero Dios sí perdona. Lo único el trabajo que nosotros tenemos que hacer es llevarlo a la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios ahí en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hicimos nosotros cuando éramos pecadores? Cuando estábamos éramos deudores de Dios. ¿Qué hicimos? También confesamos nuestros pecados. Dios a través del Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Entregamos nuestra vida a Dios y reconocimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro amo. Lo hicimos nuestro amo, lo hicimos nuestro Rey en nuestra vida. Le confesamos nuestros pecados y Él fue fiel y justo ¿para qué? ¿Para qué? Pagar, para quitar esa deuda de cada uno de nosotros. Amén. Entonces hoy podemos estar acá tranquilos porque sabemos que vamos ¿para quién? Para el reino de los cielos el día que Dios nos llame.
El mayordomo infiel atrevidamente empezó a ¿qué? A perdonar la mitad de la deuda que debían a su señor. Pero nosotros como administradores de su gracia debemos ¿qué? Hacer lo de los deudores, hacer que los deudores de nuestro amo se preparen para ¿qué? Para la siguiente etapa de sus vidas. Nosotros no podemos ¿qué? Condonar las deudas de nadie, pero podemos hacer algo extraordinario, lo que les acabo de contar, decirles, ir y contarle a todas aquellas personas, pero si Dios me perdonó, si yo era esto, era lo otro y Dios me perdonó y yo tengo seguridad que tengo salvación y vida eterna y que voy allí a estar con el Señor, así Dios también puede ser fiel y justo con usted. Usted puede ir y presentárselo, ir y llevarlo para que Dios le perdone la deuda. Y si seguro le aseguramos que si ustedes o esa persona va allí a la presencia de Dios, Dios le va a perdonar la deuda. ¿Quién lo cree? Amén. Bueno, entonces es nuestro segundo punto. Entonces podemos decir nuestro segundo punto para definirlo, la sagacidad y astucia que debemos tener para ser excelentes administradores de la gracia de Dios. Es que un buen administrador de la gracia de Dios también pregunta por el monto de la deuda de los que le deben al Señor. O sea, todos los que no creen en el Señor son deudores también de ¿quién? Del Señor, del amo, el amo Dios, para contarles que el Señor Jesús puede quitar y perdonar esa deuda. Así como nos la perdonó a nosotros, lo puede hacer con ellos. Amén. Bueno, tercer punto. Lucas capítulo 16, versículo 9. Dice, y os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Esto aquí nos pone a pensar. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Con esta expresión el Señor Jesús nos está invitando a ¿qué? A usar el dinero de este mundo con la vista puesta en ¿qué? En la eternidad. Así que lo que Dios nos da, nuestro trabajo, nuestras dinero, las provisión, lo que el Señor coloque en cuanto a riquezas, todo tiene que tener un fin. Tiene que tener un propósito y todo es poniendo o colocando nuestra vista en la eternidad. Lo cierto es que nada nos vamos a llevar. Nosotros nacimos ¿qué? Sin nada, sin ropita, sin nada. Dios nos ha permitido durante nuestra vida tener muchas cosas y ha sido una bendición tener todas esas cosas. Pero el día que muramos, nada de eso nos vamos a llevar. Nada de eso nos vamos a llevar. Así que todo mientras podamos, mientras vivamos en esta tierra, mientras podamos hacerlo, hagámosla de una forma honesta, recta, delante del Señor, colocando lo que Dios ha colocado en como administradores de su gracia, tanto bienes bienes materiales como espirituales, coloquémoslos ¿para qué? Para tener en cuenta que un día tenemos que ir a la eternidad y que todo eso sea para la gloria de Dios. Amén. Si hacemos esto, nosotros ganaremos amigos. Cierto que cuando uno tiene platica o alguien uno hace o una invitación o algo, uno se gana un amigo. Ay, venga hermano, venga, lo invito a tomarse un café, venga que queremos charlar, y uno se los lleva y uno habla con ellos y empieza uno a hacer amigos con ellos, porque ¿quién no le gusta que le inviten sin pagar nada? ¿Quién no le gusta que lo lleven a almorzar sin pagar nada? ¿Quién no le gusta que vaya y tome gaseosita o empanadita y todo y sin pagar nada? Pero tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, de hablar, de enseñar, de planear y poder llevar a personas a través del dinero que Dios nos da para que conozcan el reino de los cielos, para planear la vida para ellos también, para que un día ellos se puedan deleitar en la presencia de Dios. El Señor Jesús llamó a las riquezas injustas el dinero de este mundo. Definitivamente el dinero de este mundo es injusto.
Mire, hay gente que trabaja mucho, pero ¿gana qué? Poquito. ¿Será que eso es justo? Hay otros que trabajan poquito y ganan un montón de dinero. ¿Será que es justo o es injusto? Ese es el dinero injusto que el Señor habla. Esas son las riquezas injustas. En cambio, lo único justo que Dios da es todo lo que proviene de Dios. Eso sí es justo. Amén. Amén. Así que podemos decir que el dinero de este mundo es injusto. Porque unos trabajan más, otros menos. Y gana otros menos, pero los que trabajan menos ganan más. Los que trabajan mucho y se matan tanto ganan poquito. Ganan poquito, entonces son riquezas injustas. Pero de todas maneras el dinero es el que hace que el hombre a veces dependa de ellas. ¿Para qué? Para su felicidad. ¿Pero qué? Las riquezas a veces lo único que hacen es ¿qué? Separarlo a uno de la gracia de Dios, separarlo de la presencia de Dios. Perdemos la salvación, la vida eterna que Dios nos regaló, a veces por motivo del dinero, por el motivo de la plata. Muchos, y eso se ve, mucha gente ha dejado a Dios. ¿Por qué? Por la riqueza. Porque si ven que ahí está la felicidad. Yo no digo que no sea necesario. Para vivir en esta tierra necesitamos del dinero. Necesitamos trabajar, pero es algo que Dios mandó, que todos tenemos que trabajar hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Todos tenemos que trabajar, porque dice el que no trabaja y ¿qué? No coma. Las riquezas de este mundo prometen mucho, pero ¿qué? Traen destrucción y dolor. ¿Cuántos ricos no pueden ni dormir? ¿Cuántos ricos no pueden ni comerse en algo porque todo les hace daño? En cambio a veces los pobres están necesitados de comer algo, pero no, porque no, como no tienen. Entonces todo esto son las riquezas injustas. Dice 1 Timoteo 6, 9 al 10, dice: porque los que piensan enriquecerse caen en tentación y lazo. Y o sea que ellos tienen ¿qué? La mirada puesta en ¿qué? En las riquezas, y se vuelve eso en ¿qué? En tentación, y un lazo de tentación, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que el dinero sea, digamos, malo, o no puedo tener nada de dinero. No, yo no le estoy diciendo. Sino poner que, ni la palabra nos dice eso, sino poner que nuestra mirada, nuestro primer lugar en las riquezas, en los bienes materiales de este mundo, y dejar a un lado al Señor, dejarlo a un lado, dejarlo allá. Ay, pasó el domingo, el otro domingo, el otro, y nunca vinieron, nunca fueron a darle la gracia a Dios. Allá porque llegan y hacen esto o otra cosa, o leen un poquito la Biblia, ya dicen, ya con esto estoy listo. No, Dios quiere que se congregue y que sirva y que estén en la iglesia del Señor. Amén. El mundo está lleno de ¿qué? De planificadores financieros y consejeros. Aún en las iglesias predican: vamos, venga, voy a darles los 5 secretos para que sea rico, para que sea próspero. Y dan 5 puntos o 6 puntos para que sean ricos y prósperos. Y la gente, uy, wow, eso es lo que quiero, eso es lo que yo estaba necesitando. Y corren allá para esos lugares, porque dicen, eso es lo que yo busco, que me sea lleno mi bolsillo de plata, que pueda tener casa, carro, beca, avión, finca y una y otra finca. Y ponen su mirada en Dios, ¿y qué? Y dice que esa es la raíz de todo el mal y dolor. Y dice, y después se le vuelve eso en dolores de cabeza, porque allí lo robaron, allí hubo un mayordomo infiel. Bueno, y a la final todo se le empieza a acabar. ¿Por qué? Porque planificaron ¿qué? Solamente para qué. Esos planificadores son solamente para qué. Es bueno aprender o saber administrar el dinero, o es bueno recibir un consejo de un economista, de una persona que sepa manejar los dineros, que sepa conocer, que sea un buen administrador. Es bueno aprender, pero porque nosotros como cristianos debemos de aprender a administrar el dinero.
¿Sí o no? ¿O no? Entonces debemos de aprender a administrar el dinero sabiamente, pero con un propósito. ¿Con un qué? ¿Ojito dónde? En el reino de los cielos. Nuestra esperanza no está acá. Con un ojito, todo lo que hagamos acá lo debemos de hacer, pero con un propósito, que todo debe ser para la gloria de Dios y con nuestra mirada puesta en el reino de los cielos. Amén. Con nuestros ojos puestos en una eternidad allí con Dios. Amén. Vemos acá la forma como podemos ganar amigos para Dios por medio de las riquezas injustas, el dinero, y ser recibidos en las moradas eternas. ¿Será que podemos ser recibidos en las moradas eternas? Sí, dice Lucas 14, 13 y 14, dice: mas cuando hagáis banquete, llamad a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no pueden ¿qué? Recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. O sea que todo lo que nosotros ganemos, si yo tengo buena plática y puedo invitar a alguien que no me pueda recompensar, pues yo lo puedo hacer, y lo podemos hacer de una manera que recta, honesta, y estoy haciendo tesoros en el reino de los cielos, sabiendo que esa persona lo necesita y que no me lo va a recompensar. Pero ¿de qué nos sirve a veces invitar a los ricos? ¿Para qué? Para que otra vez, ay, venga, lo invito a este banquete, a esta celebración. Eso no es bueno. Dice, la recompensa, si nosotros hacemos eso, de invitar a aquellos que no pueden recompensarnos, ¿qué? Podemos ser recompensados en la resurrección de los justos. Amén. Entonces, para que lo tengamos bien en claro, una persona puede renacida de nuevo, puede que hace cosas buenas, hace cosas practica mucho la misericordia, tiene preparada tiene ya que una preparada, cuando una persona hace eso, tiene ya preparada una morada celestial en los cielos, un lugar allí en la ciudad, por las obras, por lo que hace, porque hace cosas que no le van a ser recompensadas. Finalizamos este punto 3, la sagacidad. Un buen administrador de la gracia de Dios usa las riquezas injustas y el dinero, invirtiendo en lo que sea necesario para que los deudores necesitados de Dios les conozcan y le amen. Cuarto, Lucas capítulo 16, versículo 10 al 12. Entonces dice el versículo 10, dice: el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, y el que no es, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si una persona no puede ser fiel en manejarlo muy poco, no se le debe ¿qué? Confiar que será fiel al darle ¿qué? Lo más. Si una persona no puede manejar algo tan sencillo, tan poquito, ¿cómo se le va a otorgar más? Eso es de ahí. Aún en las empresas se ve, el que puede manejar cierto trabajo, pues se le da más, porque pues, se ve que tiene capacidades. Pero si el otro no dio bola, no fue capaz de hacer nada, pues no se le va a dar oportunidad. Los que son líderes en el pueblo de Dios deben ser buenos que administradores de su propio dinero. Un administrador en la casa de Dios, si no sabe administrar su dinero que Dios le da, ¿cómo puede administrar el dinero de la iglesia? ¿O cómo puede administrar o cómo puede ayudar o aconsejar a los hermanos o a las personas de la iglesia si no es ni siquiera un buen administrador? Que para eso tenemos que ser buenos administradores, tanto en nuestra casa, en lo nuestro, primeramente, en nuestra casa, y para ser buenos administradores en el pueblo de Dios. Esto no requiere que no tiene que ser rico o lleno de plata o tenga muchos tesoros para ser buen administrador. No, eso no, es simplemente buen manejo del dinero que Dios nos da. Dios nos da dinero a nosotros para que nosotros lo utilicemos, pero tenemos que ser buenos administradores.
Porque si no sabemos administrar a veces nosotros ni nuestras propias vidas, ¿cómo vamos a administrar o cómo vamos a cuidar de las personas que Dios coloca al cargo nuestro? Por ejemplo, el caso de nosotros como pastores. La pregunta, ¿quién os confiará quién os confiará lo verdadero? Si muchos cristianos están dispuestos a confiar sus vidas espirituales a una persona que ni siquiera puede cuidar las cosas o las riquezas injustas o las riquezas que Dios le da, ¿cómo va a cuidar de los hermanos? Y muchos a veces dicen la solución, están en bancarrota y dicen voy a montar una iglesia, porque allí eso es una machera. Pero si no sabe administrar su propia vida, sus finanzas, ¿cómo va a administrar el pueblo de Dios? No puede. Porque resulta administrando las cosas mal, comprando, resulta como siempre ha vivido de escaso, pues entonces empieza a coger los dineros y llevárselos para otro lado y decir todo es para mí, ¿no? Entonces se desvían totalmente. ¿Cuáles son las riquezas más verdaderas? Vamos a ver acá. Mateo 25, 20 y 23 dice, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, bien, entrar en el gozo del Señor, amén. Entonces acá podemos definir lo siguiente, las riquezas que son más justas, verdaderas, son las espirituales entregadas por Dios para cada uno de nosotros. Las riquezas, o sea, esas riquezas, ¿cuáles son esas riquezas? Los dones, la revelación, el mandato, la presencia, la verdad, la gracia de Dios y todos los talentos que Dios ha colocado en nuestra vida. Amén, amén. Vamos a ver nuestro quinto punto. Vamos a definir este. Un buen administrador de la gracia de Dios es muy fiel en el manejo del dinero y mucho más en el manejo de los dones espirituales que recibimos. Vamos a ver el quinto. Lucas capítulo 16, versículo 13 al 15. Dice, ningún siervo puede servir a 2 señores porque aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban del Señor, se burlaban de él o se burlaban del Señor Jesús. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces acá vemos que ninguno que puede servir a 2 señores. A veces nosotros creemos que tener 2 trabajos es fácil. Yo tengo el trabajo y a veces quieren trabajar en 2 horarios, en el mismo horario, en 2 trabajos. Pero es algo imposible. Llegará el día en que tiene que decir no puedo, no soy capaz. Entonces tiene que renunciar a eso, porque no le alcanza el tiempo y porque no hace las cosas con excelencia el trabajo. El que cree que cree que está haciendo las cosas bien sirviendo a 2 señores, está totalmente engañado. Está engañado porque definitivamente el mismo Señor dice que no podéis servir a 2 señores. Amén. ¿Cómo podemos saber a quién podemos servir? Nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera. Si ponemos ese principio, nosotros haremos sacrificios de alabanza a nuestro Dios. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a mirar acá. ¿Cómo escoger a Dios como nuestro Señor y su palabra como nuestra riqueza? Lucas capítulo 12, versículos 33 y 34. Dice, vended los que poseéis y dad limosna, haceos bolsa
que no se envejezca, tesoros en los cielos que no se que agoten, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. O sea, donde nosotros pongamos nuestro corazón, allá está ¿qué? Nuestro tesoro. Entonces podemos nosotros ver acá que apreciando a Dios y sus benditas palabras como lo más valioso que nosotros podemos tener. Definitivamente nosotros lo único valioso que nosotros podemos adquirir es la palabra de Dios. Es la palabra que no falla, la que siempre tendrá un propósito en nuestra vida. Amén. El dinero que poseyendo a un hombre es una maldición. El dinero cuando el dinero poseyendo a un hombre, o sea, lo coge, o es el amor de él, es una maldición, porque endurece el corazón y se olvida de Dios. Por eso es que dice que la raíz del todo mal es el dinero. Amén. El dinero que un hombre poseído por Dios es una bendición, porque empieza a expresar que la simpatía con todos aquellos necesitados, porque dice que el que ama, el que tiene fe, por sus fe lo conocerán. Amén. Los actos que hace a raíz de tener fe en Cristo Jesús, Él hace obras de misericordia, ve a la necesidad de los necesitados. Entonces finalizamos este quinto punto, la sagacidad y astucia que debemos tener para ser excelentes administradores de la gracia de Dios. Un buen administrador de la gracia de Dios decide que lo más valioso es su vida. En su vida es la presencia de Dios y su bendita palabra, que es la palabra de vida eterna. Vamos a concluir en esta mañana esta enseñanza. Para ser buenos administradores de la gracia de Dios debemos ser muy sagaces y astutos en qué. Primero, en tener bien claro que tarde o temprano nos llamará a dar cuentas de nuestra administración. Segundo, para ser esos buenos administradores de la gracia de Dios, debemos tener claro que un día el Señor nos invita invita a los deudores del dueño a remitirse a Él para que les perdone o les condone la deuda. Tercero, para ser buenos administradores de la gracia de Dios, debemos ser muy sagaces y astutos en usar el dinero o ganancias injustas para que muchos conozcan al Señor Jesús, que viene a ser ¿qué? La ganancia justa. Cuarto, debemos ser muy sagaces y astutos para ser buenos administradores del dinero y también de los dones espirituales. Quinto, debemos ser muy sagaces y astutos en decidir que lo más valioso en su vida es la presencia de Dios y su bendita palabra. Esos son los puntos, la conclusión de este mensaje en esta mañana.